Hola, bienvenidos a su canal de Aliviadero Inútil. Mi nombre es Francisco Sagrero y este mensaje, este video es a continuación de el video, el previo video llamado La Segunda Muerte. Es la segunda parte de la segunda muerte, porque estamos estudiando la serie de las enseñanzas, las primeras enseñanzas, lo que Pablo nombra como el fundamento de nuestra fe, o también le dice leche. La leche, según alimento, es leche, no es comida sólida, pero muy importante porque es el fundamento de nuestra fe, lo que venimos a aprender o debemos aprender cuando venimos a los pies de Cristo. Por eso es que sigue este video de la segunda muerte, porque está hablando de arrepentimiento de las obras muertas. Voy a leerles Hebreos 6 del 11 al 14, donde Pablo, el autor de Hebreos, indica cuando les está amonestando que a los judíos, porque todavía andan en enseñanzas principiantes, no han madurado. Vamos a darle lectura. Hebreos del 6 al 11 al 14, dice la Reina Valera. El 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. 12: porque habiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. 13: y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Porque habiendo ser ya maestros, dice Pablo, ¿qué están haciendo? Todavía peleando, rodeando en estas enseñanzas principantes. Tienen que madurar. Recuerden que el libro de Hebreos lo pone en un sentido de que tenemos que ver el ejemplo de Israel. En todo lo que Israel falló, necesitamos cuidarnos de no repetir lo que hizo la nación de Israel, el pueblo de Dios en esos tiempos, que ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Pero estos ejemplos tenemos que tener cuidado de no repetirlos. Acuérdense que los hebreos rodearon el desierto 40 años. Deberían de ir ido directamente a la tierra prometida, pero por su madurez, su corazón endurecido, sus quejas, su incredulidad en Dios, viendo todos los milagros, tuvieron que rodear el desierto 40 años, perdiendo tiempo. Y así nosotros aquí, Pablo está dando el ejemplo también al pueblo de Dios ahorita, a la iglesia, que no hagamos lo mismo. Estamos rodeando en estas enseñanzas principales leche. Estos son fundamentos que ya deberían estar no en nuestro pasado, pero como fundamento donde ya construimos más arriba, más madurez. Esos son fundamentos donde están abajo de nosotros. Ya deberíamos ser maestros y no estar rodeando, dando vueltas en esto todavía. Hay muchos nosotros que estamos y no salimos de allí. ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios no hace el otro? ¿Y por qué si Dios si existe, por qué no esto? ¿Y por qué, por qué Dios no protege? ¿Por qué Dios todas las enseñanzas que dice aquí? Y estamos rodeando y rodeando y no maduramos. Dejémonos de niñezas, dejémonos de leche y vamos a la comida sólida.
El capítulo 6 aquí, aquí sigue en el capítulo 6 del 1 al 3, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, las enseñanzas primeras, las primeras enseñanzas de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de el arrepentimiento de obras muertas. Estos son estos dos videos, este y el previo de la segunda muerte. Estos son el arrepentimiento de obras muertas, 1. Número 2, de la fe en Dios. Número 3, de la doctrina de bautismos. Número 4, de la imposición de manos. Número 5, de la resurrección de los muertos. Y 6, del juicio eterno. 6 fundamentos, 6 tabiques, 6 ladrillos de nuestra fundación para poder construir de allí nuestra fe para arriba y madurar. Estos son 6 enseñanzas que vamos a hacer, y este video es el segundo o la segunda parte del primero de arrepentimiento de obras muertas. Ya enseñamos en la segunda muerte del arrepentimiento y cómo venir a Cristo. Ahora, cómo dejar esas obras muertas. Arrepentimiento de obras muertas. Regresamos a Efesios 2, 9, 10, porque allí explica las obras. El Señor, Pablo, de nuestro Señor Jesucristo. En el 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí está hablando de obras muertas. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí está hablando de obras después de que naces de nuevo. Obras de Dios. Fíjese bien, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No son de nosotros, no son invento de nosotros. No es por nuestra inteligencia, por nuestra madurez. Dios ya las había preparado, las buenas obras. No son crédito para nosotros. Nosotros no podemos tomar mérito de las buenas obras. Ya fueron creadas por Dios desde antemano. Que nadie se gloríe por buenas obras. Cuando haces buenas obras de Dios, esas son de Dios. No las toques, que no las toquemos. Entonces regresamos a Efesios 2, del 9 a 10. Bueno, del 1 al 10, pero aquí del 9 a 10 porque nos muestra las obras. Y de allí vamos a seguir enseñando de allí. Entonces, obras buenas, obras muertas. Obras buenas, obras de Dios, y obras de nosotros, muertas, de nuestra naturaleza pecaminosa. En Juan 6, 28, 29. Juan 6, 28, 29. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 28 y 29 nos dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner a práctica las obras de Dios? Aquí el Señor les está hablando del pan de vida, que Él es el pan de vida. Y ellos quieren hacer como Jesús. ¿Cómo le hacemos nosotros para poder hacer? Dice, ¿cómo debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué podemos hacer nosotros para hacer las obras de Dios? Y Jesús les responde en el 29 y les dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Que creas en el que Él ha enviado. Que creas en el que Él ha enviado en la cruz. Que creas en Él. Esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios, que creas en Él. Aquellos que te enseñen que tienes que hacer esto y esto y esto y esto y lo otro para venir a Dios, o para estar bien con Dios, para ganarte favor con Dios, para tener una posición alta en Dios, corre de ahí. Corre de allí, porque la palabra de Dios es clara y nuestro Señor Jesucristo nos enseñó no confusión, sino verdad. La verdad. Y aquí está la verdad. Esta es la obra de Dios, que creas
en el que Él ha enviado. Juan 6, 28, 29. Arrepentimiento de obras muertas. Primeramente, no hay que traer nuestras obras muertas a nuestra nueva vida espiritual. Por favor, no hay que traer nuestras obras muertas a nuestra nueva vida espiritual. Qué tristeza de ver en los círculos cristianos que muchos vienen a Cristo y comienzan a hacer todas sus obras que ellos saben, todas sus conexiones, sus ideas y todo, y quieren traer todo a la iglesia y es un desorden, pero luego hablamos de eso. Ahora, estas obras muertas que el apóstol Pablo está hablando en el versículo 9, aunque también son obras muertas, estás aquí, no por obras para que nadie se gloríe. Está hablando de salvación. Por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Estas obras son diferentes. Hay tres obras que vamos a hablar. Tres obras muertas que vamos a hablar. La primera es lo obvio. Pablo nos dice desde el versículo 1, Efesios del 1 al 9, nos dice que en esos deseos muertos, andábamos muertos en nuestros deseos de la carne, sin Dios, buscando lo de nuestro nomás, no lo de otros, lo del yo, ¿verdad? Esas son las obras muertas, las primeras que son obvias. Todos sabemos en qué hemos andado. Esa es la primera obra muerta que vamos a hablar. ¿Ok? Ahora, la número 2 es las obras estas. ¿Ok? Las primeras son las de nosotros, nuestros deseos pecaminosos y andamos buscando lo de nosotros nomás, haciéndolo mal, botando una bola de bolinche en un partido de básquetbol. Así era nuestra vida. Esas son el primer tipo de obras muertas. Esas obras. Estas obras son las obras que según son para Dios, y que según son dedicadas a Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo está hablando en el versículo 9, aunque también son obras muertas, en su contexto de aquí, por gracia sois salvos y no por obras. Está hablando de salvación, lo que hacen la gente para poder ser salvos, en sus propias fuerzas, sus propias ideas. Estas son estas obras, las cosas que se hacen por Dios. ¿Qué tipo de ejemplo? Queremos ganarnos la salvación. Habemos muchos que le dedicamos acciones, eventos, cosas materiales, dinero, ofrendas, cuaresmas, casas, carros, donaciones a los huérfanos y agencias que alimentan a los pobres para poder ganarse la salvación. Voy a hacer todo esto y esto y esto y voy a sufrir en este lado, voy a dar cuaresma, y no voy a tomar, no voy a decir malas palabras, no voy a dar $1,000,000 aquí, $1,000,000 allá, para poder estar bien con Dios, para poder ganarme un lugar en el cielo, ¿verdad? Estas son estas obras, las que son dedicadas según a Dios, de nuestras propias fuerzas, nuestras propias manos, de nuestras propias ideas caídas, porque somos caídos sin Cristo. Esas ideas. Mi hermano menor trabajó por una iglesia muy grande, muy enorme, un imperio de iglesia. Y él estaba en cargo de las tarjetas de crédito que llegaban como ofrendas a la iglesia. Y muchas veces le llamaban por teléfono y le decían, ven abajo, porque él estaba como en el quinto piso, procesando tarjetas que le llamaban, yo quiero dar $1,000, yo quiero dar $5,000.
Y llegaban y llegaban, baja, baja para abajo, encuéntrame, tengo un carro, tengo un Ferrari, un Lamborghini. Ah, caray, y entonces baja mi hermano y sí, ¿qué pasó? No, mira, este coche, perdón, este coche lo estoy dando, este Lamborghini lo estoy dando a la obra de Dios, porque le fui infiel a mi esposa y quiero estar bien con Dios. Entonces estoy rindiendo mi juguete, mi Lamborghini. Aquí están las llaves. Y traían cosas así y él se maravillaba de tanto dinero que caía a esa iglesia. Dono 500,000, 1,000,000, 2,000,000, mi casa de vacaciones en la playa. Aquí está para la obra de Dios porque hice esto. Uh, Cualquier pecado que habían cometido querían comprarlo allí para ganarse el lugar con Dios. Entonces, esos son los dos tipos de obras todavía que hemos estado hablando. La de nuestra naturaleza pecaminosa y estas obras que según son para ganarnos la salvación. Obras según para Dios, de nuestras fuerzas. Pero hay una tercera y creo que es la más hipócrita, es la más mala, la más malvada de todas. ¿Por qué? Porque se usa en el nombre de Jesús. Está entre nuestras iglesias, está entre nuestros líderes, entre el cuerpo de Dios. Y esa obra es la de ritos religiosos, ofrendas religiosas. En Gálatas 2, 15, 16 nos dice Pablo que no por obras de la ley. Dice en el 15, Gálatas 2, 15, 16. Vamos a poner las escrituras aquí. Gálatas 2, 15 al 16. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, la ley de Moisés, sino por la fe de Jesucristo. No por la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Fíjese nomás. Estas son las obras más malas de las tres. La de religión. Gente que se pone a hacer cosas por Dios. Oh, voy a orarle a Dios 8 horas. Voy a ayunar para Dios. Voy a, etcétera, etcétera. Pero son gente terrible. Gente malosa. Buscando lo suyo nomás. Buscando ventaja en el pueblo de Dios. Mateo 3, 7, 8. Juan el Bautista le habla a los religiosos, a los fariseos. Los más religiosos de este tiempo de Jesús eran los fariseos y los saduceos. Los sacerdotes fariseos y los saduceos, los abogados que eran de la ley. Dice, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía a Juan el Bautista, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:7. Vamos a seguir acá. Mateo 3. ¿Qué es? 3, 7, 8. Juan el Bautista. Mateo 3, 7 al 8 dice, al ver que muchos de los fariseos, de los saduceos venían al bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos que estaban haciendo los sacerdotes de ese tiempo
no eran frutos de arrepentimiento, eran frutos de la carne, eran frutos de la ley, eran hechos hipócritamente hechos y dedicados a Dios. No eran buenos. Gálatas 3:2. El Espíritu Santo por obras de la ley. ¿Recibiste el Espíritu Santo por la obra de Dios? Gálatas 3:2. Gálatas 3:2. Gálatas 3:2. Dice, esto solo quiero saber, les pregunta Pablo, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Está retando a los Gálatas aquí Pablo. En Gálatas 5:6. Vamos a dejar Gálatas, nomás capítulo 5:6. Dice, la fe que obra por el amor. 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Así es que la circuncisión está hablando de los judíos, la religión de los judíos, lo que guardaban los judíos. Y la incircuncisión son los que no somos judíos. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Nos dice Pablo otra vez a la iglesia de Filipenses, justicia. 9. Y ser hallado en él, en Jesús, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, la justicia por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, no por la justicia que viene por la ley, otra vez, la ley de Moisés. Estos judíos estaban tercos que tenían que guardar la ley para estar con Dios. Y no, Jesús no, la ley, tenemos que hacer los sacrificios, tenemos que dar las ofrendas, tenemos que dar las fiestas, tenemos que descansar el día de reposo, tenemos que hacer esto y lo otro. No, creer en Jesús, tener fe en Jesús. Lo que dijo Jesús, la obra de Dios es creer en el que Él envió. Tito 3:5. Tito 3:5. Tito 3:5. Tito 3:5 dice, nos salvó, dice, nos salvó Jesús, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Según para Dios, pero eran para nuestra ganancia. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Le está diciendo a los judíos, los sacrificios del macho cabrio limpiaban por un día nomás los pecados. La sangre de un macho cabrio limpiaba los pecados por ese mismo día nomás. El siguiente día tenías que matar otro macho cabrio. Pero dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Santiago, unos dicen Jaime. Santiago 2:17 al 18. Ojo, vamos a usar la escritura que está allí.
Así también la fe, dice Santiago, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mi fe, ya que dejamos estas obras malas, las obras de nuestros deseos pecaminosos y las obras que hipócritamente según para Dios, ya que dejamos esas mueren, esas obras muertas, y la de la ley también, acuérdense, son tres. Ahora son buenas obras, las de Dios, las que Dios hizo. Las buenas obras de Dios son de Dios. Él las hizo de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas está hablando aquí Santiago. Apocalipsis 2.5. Apocalipsis 2.5. Apocalipsis 2.5. Jesús le está hablando a las iglesias. Esta es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso le está hablando aquí en Apocalipsis y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no hubieres arrepentido. Las primeras obras que te llevó el Espíritu Santo a hacer, regresa a esas obras. Arrepiéntete, no, acuérdate, dice, y luego dice arrepiéntete, y luego dice y repite, o regresa a las primeras obras. A-A-R. Acuérdate, arrepiéntete, regresa. Mateo, fíjense bien, aquí nos da el broche el broche de oro. Mateo, fíjense bien. Mateo, de lo que les estoy diciendo de la ley de Moisés, los religiosos, los fariseos. Mateo 7, 21, 23. Mateo 7, 21, 23. Fíjese bien, qué horror. Y esto es para ahorita, hoy mismo en las iglesias, en el cuerpo de Cristo. Usted los ha visto en la televisión, los ha oído en el radio. Fíjese bien, que usted no esté cometiendo esto. Yo le pido a Dios siempre que no esté haciendo esto yo en mis propias fuerzas, que lo esté haciendo a través del Espíritu Santo, que me guíe. Dice Mateo 7, 21, 23, Jesús diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Le está hablando a según pastores, líderes, evangelistas, cristianos, según, entre comillas, pastores, ministros, evangelistas, cristianos, creyentes, que hicieron todas estas obras para su ganancia, no guiados por el Espíritu Santo. Nunca incluyeron al Señor en estas obras. Ellos lo hicieron por sus propios deseos, por sus propias ganancias. Me voy a hacer rico, me voy a hacer famoso, voy a tener la iglesia más grande, voy a vivir en la casa, en una mansión más grande que todos. Y voy a predicar a Jesús, vamos a sacar demonios y vamos a profetizar en su nombre, vamos a echar fuera demonios y hacer muchos milagros. Pero Dios dice, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo hicieron en sus propias fuerzas. Lo hicieron en esas obras muertas que según eran para Dios, que según eran acciones para Él, ofrendas para Él, en su nombre.
Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no predicamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos muchos milagros. Nunca los conocí. Lo hicieron en sus propias fuerzas, me dejaron afuera a mí. Todo lo que hagamos en nuestras fuerzas y deseos de la carne y el yo son garras sucias, nos dice Isaías 64. Isaías 64, capítulo 64, versículo 6. Isaías dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Todo lo que hagamos nosotros en nuestras manos, en nuestras fuerzas, sin Dios, apartados de Dios, son garras sucias para el Señor. Apestamos, hiedemos, le damos asco con las obras de estas manos, porque somos seres caídos, y hasta que no seamos convertidos en incorruptos para ir al cielo, entonces somos limpios. Pero la sangre de Cristo nos dice que Él nos limpia. Aparte o separados de Jesús, nada podemos hacer. Por favor, escuchen. Aparte o separados de Jesús, nada podemos hacer. Juan 15:5. Jesús hablando de la vid, que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos o las ramas. Y mi Padre es el labrador, dice. Yo soy la vid, dice, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Porque separados de mí nada podéis hacer. Porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, muy importante. Juan 15:5. Sí. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Segunda de Timoteo 2:20. Segunda de Timoteo 2:20 al 21. 20 al 21. Ojalá ya las escriban porque voy a borrar ahorita para hacer más lugar. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para unos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, de las obras muertas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Fíjese, está hablando de utensilios, de vasos que tiene allí el Señor. Cuando usted va a la cocina, ve y ve sus vasos y ve uno sucio, quítate, y se va limpio, al que está más limpio, vacío, limpio. De eso está hablando aquí Pablo a Timoteo. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, de las obras muertas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Las de Dios, que pertenecen a Dios. Está listo para que Dios te use para sus obras que Él preparó en antemano para que anduviésemos en ellas. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Está mi borrador. Bueno. Me robaron el borrador. Ay, muchachos. Ahí les voy. Ahí está.
Ya lo vi. Yo lo puse allá. Nadie me lo agarró. Bueno. Primera de Corintios 15:58. Pablo le dice a la iglesia de Corintios: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. En la obra del Señor siempre, creciendo en la obra del Señor. Estas son las buenas obras. La obra del Señor es de Él. Son de Dios, no de nosotros. No son invento de nosotros. Gálatas 2:20. ¿Cómo podemos hacer todo esto? Me preguntan a mí: Francisco, ¿cómo podemos hacer estas cosas? Ya nacimos de nuevo, estamos sirviendo al Señor, queremos servir al Señor, queremos andar en sus obras aquí. ¿Cómo le hacemos? Tienes que estar en Jesús, en comunión con Jesús. Como habla de la vid y las ramas, yo soy la vid, ustedes las ramas. Tienen que estar acercados a mí, pegados a mí, porque sin mí no pueden hacer nada. Ahora no somos nosotros los que vivimos la vida cristiana. ¿Quién vive tu vida cristiana? Es la pregunta que te debes de hacer. ¿Quién vive tu vida cristiana? Allí está el detalle. Gálatas. Con esto termino. Gálatas. Gálatas. Sí. Perdón. Capítulo 2. Versículo 20. Uno de mis versículos favoritos que me recuerda siempre que me encuentro hipócrita o en un tipo de pecado o estoy mal, me voy allí. Gálatas 2:20. ¿Quién vive tu vida cristiana? Tú no la debes de estar viviendo en tus fuerzas, en tu sabiduría, en tu inteligencia. Tenemos que estar sujetos al Espíritu Santo, porque todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Porque todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo estoy muerto, ya no vivo yo. Yo estoy muerto, ya no vivo yo. En Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Espíritu Santo debe estar manejando nuestras vidas. Así es como hacemos las obras de Dios. Dios nos agarra del trastero, nos ve que estamos limpios y vacíos y nos usa para sus obras. Nos pone sus obras en nosotros, nos llena con sus obras. Y solo así podemos hacer las buenas obras de Dios que pertenecen al Señor, que Él las creó en antemano. Gracias a todos por estar con nosotros. Y como siempre, como dice Judas, Dios puede cuidarlos para que no hagan el mal. Y también tiene poder para que ustedes puedan presentarse ante Él sin pecado. Se presentarán ante Él llenos de alegría y limpios y sin mancha, como un vestido nuevo. Gracias.